el imputado ha mostrado su interés y voluntad de desafiar no solamente. Hola amigos, sean bienvenidos a su canal de Te lo voy contando. Vladimir Cerrón incumplió reglas como comparecer cada 30 días al control biométrico, dar cuenta mensualmente, no ausentarse del lugar donde reside sin previa autorización judicial y la obligación de asistir cuando sea convocado por el Ministerio Público y el Poder Judicial. El imputado tuvo 3 oportunidades en el que se le advirtió de forma clara, concreta y sencilla que debía cumplir las reglas de conductas y la consecuencia natural y legal sería, en caso de desobedecer, la revocatoria. Primero, en la resolución número 5 de fecha 25 de noviembre del año 2022, en la parte infine de dicha resolución, se advirtió al imputado a cumplir fielmente cada una de las reglas de conducta. En caso contrario, debía aplicarse el inciso 3 del artículo 287 del Código Procesal Penal. Eso fue la primera oportunidad. La segunda oportunidad fue cuando se emitió la resolución número 4 de fecha 20 de febrero del año 2023. De forma pública, expresa, a través de una resolución y notificada a su domicilio real, se le recordó que debe cumplir. La tercera oportunidad fue cuando el Ministerio Público apercibió y requirió en el mes de noviembre del presente año, antes de formalizar su requerimiento de revocatoria, al imputado a cumplir con la regla de conducta. No obstante, en todas ellas, el imputado ha mostrado su interés y voluntad de desafiar no solamente a su obligación como persona, ciudadano y representante de una organización social de base, como es un partido político, sino sobre todo ante el Estado organizado a través del Poder Judicial en el servicio público de la Administración de Justicia. Esas conductas evidenciadas de forma flagrante importa hacer efectiva el apercibimiento de revocar la comparecencia con restricciones por la de prisión preventiva. Y las razones son las siguientes. Con relación al incumplimiento de la regla de conducta de no ausentarse de la localidad en la que reside sin autorización del juzgado. Para este juzgado, esta regla de conducta ha sido incumplida a través de 3 datos concretas. Primero, uno de los objetivos de imponer la regla de conducta al imputado es que de forma periódica informe al juzgado de forma directa y personal sus actividades cotidianas, es decir, partiendo del lugar donde reside. Como ha referido el Ministerio Público, se ha confiado a la voluntad procesal del imputado a que permanezca en su vivienda, ubicado en su vivienda, ubicado entre la intersección de la avenida Arequipa 1480, 1482 y calle Manuel Segura 163, 167 y 171. Del departamento número 1509, urbanización Santa Beatriz, Lima, Cercado. Y esta regla de conducta de no ausentarse de la localidad en que reside importa necesariamente mantenerse en la vivienda o en su residencia. Y una de las formas de efectuar el control de dicha regla es que periódicamente el investigador, ya sea a través del documento escrito de sus actividades o a través de la justificación de actividades, de manera mensual, inicie informando de que continúa residiendo en dicho domicilio y demás actividades diarias. Lo que ha incumplido por cuanto durante los meses de septiembre, octubre y noviembre, tales informaciones que debía brindar a este juzgado imputado no lo hizo. Son hechos, datos concretos que la defensa técnica no pudo desvirtuar.
El segundo dato concreto que le sirve a este juzgado para generar convicción sobre el incumplimiento de dicha regla de conducta es que el Ministerio Público ha presentado el acta correspondiente relativa a la acta de verificación domiciliaria de fecha 31 de octubre del año 2023, que obra folios 492 del presente cuaderno. En dicha acta se evidencia claramente que el señor fiscal Richard David Rojas Gómez y sus adjuntos, Richard David Rojas Gómez y el fiscal adjunto, hicieron la constatación al domicilio del referido imputado, Vladimir Roy Cerrón Rojas, con resultado negativo. Así también, el 15 de octubre del mismo año, la autoridad policial Alexander Julca Castañeda y el fiscal a cargo del caso hicieron también la misma visita, igual con resultado negativo. Sin embargo, el dato trascendente que acredita que el imputado no vive en dicho domicilio es que en el acta de la fecha 31 de octubre del año 2031, a la autoridad fiscal atiende una tercera persona de nombre Celso de Jesús Pérez Arrias, quien ante las preguntas relativas al domicilio, residencia, habitación del imputado, este responde señalando que el señor Vladimir Cerrón Rojas no vive en el departamento mencionado. Agrega el deponente, dicho imputado visita de forma esporádica a dicho domicilio, no para residir, sino para visitar a su señora madre. Este elemento de convicción, agregado con la justificación brindada en la audiencia del día de la fecha por la defensa del imputado, genera convicción a este juzgado que el imputado no se encuentra residiendo en la localidad autorizada, es decir, en la ciudad de Lima. Pues la defensa al respecto sostiene que a la fiscalía no le consta objetivamente que su patrocinado haya abandonado la ciudad de Lima. Si ello es así, la defensa de la imputada tenía la oportunidad de acreditar en contra de la tesis fiscal que su patrocinado sí se encuentra en la localidad donde se le ha autorizado a residir, es decir, en la ciudad de Lima. Sin embargo, no ha exhibido ningún elemento de convicción relativo a que su patrocinado continúa residiendo en la ciudad capital. Ha omitido dicha información, por lo que se infiere razonablemente que en vista de que se encuentra con orden de ubicación, detención, captura, el imputado ha dejado de residir en la jurisdicción de la localidad autorizada a través de la resolución de comparecencia con restricciones. Concluyendo así, que esta regla de conducta se encuentra incumplida por el imputado. Siguiente regla de conducta incumplida. En efecto, como ya se adelantó, también el imputado tenía la obligación de registrar su firma y huella digital a través del registro de control biométrico cada 30 días. Sin embargo, de forma concreta, el oficio número 520 de 2023 de la sugerencia de servicios judiciales de la Gerencia General del Poder Judicial, una oficina de auxilio adscrita a nuestra entidad judicial, acompaña el reporte de registro biométrico en el que se advierte claramente que el investigado registra el control correspondiente solamente hasta el mes de septiembre, más no así los meses de octubre ni noviembre. Respecto a estos meses,
se lee en dicho reporte, no se presentó, es decir, no pese a estar programadas las fechas específicas para el referido control biométrico, el imputado decidió incumplir de forma flagrante también dicha regla de conducta. Y la consecuencia natural no puede ser, pues, que el sistema de justicia omita en aplicar la consecuencia legal ante tal flagrante omisión de la disposición judicial que garantizaba de forma clara los fines del proceso. Siendo así, en este caso en concreto, más la alusión de su defensa técnica en el desarrollo de la audiencia del día de la fecha, no ha desvirtuado tal información, sino más bien ha corroborado, haciendo saber que en efecto su patrocinador no está firmando, no ha cumplido con firmar, justificando una mala justificación, que como su derecho a la libertad se encuentra en riesgo por una decisión condenatoria firme, se ha puesto a recaudo. Lo que quiere decir que tampoco el abogado considera que una sentencia condenatoria como decisión judicial tenga que cumplirse en todos los extremos, conforme a sus propios términos. Si el imputado no tiene clara conciencia de cumplir con las decisiones judiciales, que es una sentencia condenatoria, que tiene una trascendencia de la concreción de la justicia penal, con mayor razón hace caso omiso a la regla de conducta impuestas a través de una resolución vinculada a una medida cautelar. Por ello que también este juzgado considera que esta regla de conducta ha sido incumplida. Tercera regla de conducta incumplida: dar cuenta de sus actividades cada 30 días directamente al juzgado a través de una audiencia de justificación de actividades bajo el aplicativo de House Government. Al respecto, el Ministerio Público recuerda bien que el imputado no ha cumplido durante los meses de septiembre y octubre. Principalmente, el Ministerio Público ha participado en la audiencia de justificación de actividades del día 31 de octubre. En efecto, instalada la audiencia y verificado el sistema integrado judicial respecto a los escritos y el expediente en físico, este juzgado no ha advertido en aquella fecha ningún escrito, ninguna justificación de la ausencia del imputado a dicha diligencia, pese a que se realizó de forma virtual. Pues el imputado, si tuviera conciencia plena de cumplir con sus obligaciones, de vincularse al proceso, ya sea de forma presencial o virtual, tuvo la oportunidad de asistir a dicha audiencia. Sin embargo, a través de la resolución 13 del mismo día, se declaró frustrada la audiencia por la imposibilidad material de instalarla, por ausencia injustificada del imputado, y consecuentemente se declaró no cumplida la justificación de actividades, específicamente la regla de conducta de dar cuenta de sus actividades mensualmente respecto al mes de octubre, toda vez que tampoco en forma física presentó sus actividades como sí lo venía haciendo del mes de febrero al mes de septiembre del mismo año. Lo que quiere decir que durante el mes de octubre ya el imputado estuvo al margen del proceso. Es decir, evadió a partir del mes de octubre su obligación de cumplir cada una de las reglas impuestas en contra de su persona como garantía como condición procesal de garantizar los fines del proceso. ¿Y cuáles son los fines del proceso? Tener presente al investigado durante el desarrollo de la causa, a fin de no generar dilación ni desfase en la tramitación del mismo, y finalmente, caso hipotético, ejecutar lo que se decida en la decisión de fondo a través de una sentencia correspondiente. Cuarta y última regla de conducta incumplida por el imputado, Vladimir Roy Cerrón Rojas. ¿Cuál es? No concurrir a la autoridad judicial y fiscal cuando sea citado. En este caso en concreto, como ya se adelantó,
el imputado fue citado de forma previa para que concurra a la oficina a las sugerencias de servicios judiciales para que acredite su vinculación al proceso a través del control biométrico. No lo hizo. Se impuso la obligación al imputado a concurrir a las audiencias virtuales de justificación de actividades. Ambas son citaciones, requerimientos judiciales para que el imputado muestre su predisposición de estar vinculado al proceso. No lo hizo. Tampoco acudió al llamado fiscal. Como ha señalado el señor fiscal, el imputado ha sido válidamente citado para la continuación de la actividad de investigación por los delitos que se le investiga en los extremos de lavado de activos y organización criminal. Así, se aprecia que a través de la disposición fiscal 33 de fecha 6 de octubre del año 2023, el imputado a través de su defensa técnica ha sido válidamente citado para que concurra a los días 14, 16, 17, 18, 19 y 20 de octubre del año 2023 para que presencie las diligencias y participe de forma activa la diligencia de verificación, reconocimiento y vinculación de documentos, objetos deslacrados relacionados a la incautación efectuada en el bien inmueble de calle Los Dongos, número 121, urbanización La Ribera, Huancayo. En el desarrollo de la audiencia del día de la fecha, este juzgado ha solicitado precisiones al Ministerio Público respecto a que si la concurrencia del imputado era materialmente necesaria o tales diligencias podían realizarse sin su presencia. A lo que el Ministerio Público ha respondido de forma objetiva que tales diligencias se han programado precisamente por la necesidad de contar con la presencia del imputado a efectos que reconozca, verifique la documentación y los objetos incautados en su domicilio. Dado que habían ciertos documentos de puño y letra firmados por el imputado a fin de vincular con su presunta participación en los hechos que se le investigan. Como ejemplo, tenemos que el Ministerio Público ha presentado de folio 539 hasta de folios 539 hasta 584 actas de fiscales de inconcurrencia del imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas, los mismos que fueron diligencias que se fueron programadas para que el imputado pueda reconocer documentos, objetos, archivos, UCBs, CPUs, HDMI, respecto a los bienes incautados en el domicilio antes señalado. Por ejemplo, el día 31 de octubre fue citado para que realice tales diligencias. El imputado conocía de la realización de dicha diligencia. ¿Cómo acredita el Ministerio Público que el imputado conocía de la realización y citación a dichas diligencias? Porque a folios 553, el Ministerio Público presenta un mensaje en Twitter escrito por Vladimir Cerrón Rojas, de forma desafiante, una actitud poco democrático al desarrollo del proceso y el respeto a la actividad de los órganos del sistema de justicia. Vladimir Cerrón Rojas escribe lo siguiente, hace 4 horas, con su peculiar estilo matonesco, el fiscal Richard Rojas Gómez ha intentado allanar mi domicilio sin orden judicial. Situación grave. No es la primera vez que abusa de su autoridad, es la tercera. Haremos la respectiva denuncia. Y publica la imagen del señor fiscal. Sin embargo,
como ha acreditado el Ministerio Público, a través de la disposición número 35, el Ministerio Público no ha programado un allanamiento al domicilio o a la morada del imputado, sino más bien ha programado la realización de diligencias para los días 30 y 31 del año 2023 ante la inasistencia del imputado en los días 14, 16, 17, 18, 19 y 20 del mismo mes. Sin embargo, el imputado prefirió hacer uso de las redes sociales para afectar no solamente el honor del referido fiscal provincial, sino más bien afectar directamente el prestigio institucional del Ministerio Público y de todo el sistema de justicia, alegando de que los actos de diligencia fiscal, de investigación fiscal, están vinculados a la afectación de su derecho fundamental, en este caso de allanamiento, lo cual es, como queda acreditado, completamente inexacto o por no decir falso. Otro dato que el Ministerio Público acredita de que la presencia del imputado era necesaria para que reconozca documentos a través de sus firmas, tenemos a folios 822, un documento incautado en el domicilio del imputado, que dice lo siguiente: recibo, fecha 13 de abril del año 2013, es decir, hace más de 10 años, un documento producido aparentemente por el imputado. Lugar, Huancayo, hora 10 de la mañana. Es un recibo con un contenido de texto breve. Dice lo siguiente: yo, Vladimir Cerrón Rojas, entrego al señor Denis del Castillo Capacyachi la suma de 6.000 soles como contribución del Partido Político Nacional de Perú Libre al mayor en retiro Antauro Humala Tazo, quien se encuentra detenido por razones de sus ideales etnocaceristas. Huancayo, 13 de abril del año 2003. Es decir, el fiscal tenía propósito, el Ministerio Público tenía un propósito de que a través de las diligencias programadas, entre una gran cantidad de documentos y archivos digitales, que el imputado reconozca que en este recibo, por ejemplo, la firma que aparece a nombre de Vladimir Cerrón Rojas son suyas o no, es decir, reconocer o desconocer. Incluso hay unas huellas digitales y firmas del destinatario, del beneficiario y del benefactor. Y como quiera que la investigación es por el delito de lavado de activos, el desprendimiento de esa suma a favor de Antauro Humala Tazo, se entiende que la Fiscalía viene investigando para verificar si en dicho acto en concreto se materializa alguna modalidad de lavado de activos. Y así, el Ministerio Público ha cumplido con referenciar una infinidad de documentos incautados para que el imputado reconozca como una actividad propia de la etapa de investigación preparatoria lo que se ha frustrado, viene frustrándose por la dilación, evasión, elusión del imputado Vladimir Cerrón Rojas al normal desarrollo del proceso en su primera etapa. Lo que desde ya afecta no solamente el normal desarrollo del proceso, sino también las garantías mismas de la causa. Con ello se concreta que los 4 reglas de conducta fueran incumplidas de forma flagrante y evidente por el imputado. Siguiente punto. Quinto fundamento. Sexto. Con relación a la aplicación del principio de proporcionalidad. La revocatoria del mandato de comparecencia con restricciones por prisión preventiva por incumplimiento de las 4 reglas de conductas se justifican en aplicación del test de proporcionalidad por lo siguiente. 1. La materialización de la revocatoria de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva del imputado Vladimir Cerrón Rojas, como ya se indicó, no se está aplicando de forma automática, sino el imputado tuvo hasta 3 oportunidades de ser advertido de que cumpla con ella. Primero con la resolución 5 del 25 de noviembre del año 2022, luego a través de la resolución 4 del presente año, 20 de febrero, y finalmente por parte del Ministerio Público, antes de ingresar o requerir la revocatoria. Tuvo 3 oportunidades que el sistema de justicia ha brindado al imputado que no supo aprovechar para cumplir el mandato judicial
ya consabido. Siguiente. Lo anterior importa, como refiere el Ministerio Público en la audiencia de autos, no solamente que el grado de intensidad de riesgo procesal que representa el imputado es evidente, lo que también guarda relación con que ha perdido arraigo laboral y arraigo domiciliario, dado que en el domicilio señalado en los de autos ha dejado de residir. Y con relación al trabajo, su defensa técnica ha indicado que laboraba como secretario general del Partido Perú Libre, pero al trasladar dicha función a su hermano Valdemar Cerrón Rojas, el imputado carece de forma clara de dicho arraigo laboral. Por ende, razonablemente es posible y plausible el requerimiento fiscal solicitado en los autos. Sí, siguiente punto. La revocatoria del mandato de comparecencia con restricciones por prisión preventiva es proporcional, debido a que el imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas ha persistido en incumplir en la anterior oportunidad 3 reglas de conducta, en esta oportunidad 4 reglas de conducta. En ninguna de ellas ha brindado una justificación clara ni razonable sobre su intolerancia y conducta desafiante contra el texto expreso de los mandatos judiciales y de las normas. Por ello, a decir de este juzgado, se trata de la revocatoria de una medida idónea en vista que permitirá sujetar al imputado, luego de ser ubicado, conducido y recluido en centro penitenciario, que afronte el proceso penal con la seguridad de que la autoridad policial, la autoridad fiscal y judicial tendrá ubicado y en el momento que se requiera su participación, no se frustrará, sino más bien se concretará de forma cierta. Puesto que hasta la fecha, como ya ha quedado registrado en el desarrollo de la presente decisión, al no contar con arraigo laboral ni domiciliario, es idónea la decisión de revocar a fin de tener al imputado en un punto fácilmente ubicable y seguramente y con la seguridad de concretar cualquier diligencia fiscal o judicial para el desarrollo del proceso. Como segundo examen del principio de proporcionalidad, la medida de revocar la comparecencia de restricciones por la de prisión preventiva resulta también una medida necesaria en vista de que los reiterados incumplimientos de las decisiones judiciales vinculados a las reglas de conducta, la revocatoria viene a ser la última ratio, es decir, la medida extrema, pues no hay otra medida que satisfaga que el imputado pueda vincularse al proceso de forma segura. Dado que este juzgado de forma previa apercibió para que cumpla con la ejecución de cada una de las reglas de conductas, recibiendo del imputado únicamente su conducta evasiva, de tal modo que no estamos frente al riesgo de fuga. Estamos más bien frente a la concreción de la fuga del imputado. Si la prisión preventiva en su presupuesto de riesgo procesal se impone ante la evidencia de riesgo de fuga, en el caso concreto no estamos ante la duda de que el imputado se coloque en la posición de riesgo del mismo, sino frente a la evidencia de que se encuentra no habido para la actividad judicial en el proceso en concreto. Finalmente, se cumple pues con el principio de proporcionalidad también en sentido estricto, atendiendo a que en el presente caso la finalidad de cautelar debe prevalecer la finalidad de cautelar el proceso,
debe prevalecer frente al derecho a la libertad del imputado, dado que al habérsele brindado afrontar el proceso en libertad, respetando su derecho, no ha sabido corresponder a la actividad de los órganos del sistema de justicia dentro del proceso con obedecer cada una de las reglas impuestas. Más por lo contrario, ha decepcionado la confianza procesal brindada al imputado y, contrariamente, ha desairado y de forma evidente, el imputado ha desafiado cumplirlas en forma estricta las reglas que inicialmente se comprometió y obligó a cumplirlas. Todo ello indica de que hay una alta intensidad de afectación al derecho del Estado de perseguir el delito y, por otro lado, se satisface con la revocatoria las garantías que el proceso debe continuar con el imputado en prisión. Finalmente, con relación al plazo de la prisión preventiva, el Ministerio Público señala que requiere que el plazo de la revocatoria, esto es la imposición de prisión preventiva, sea de 36 meses. De 36 meses. Al respecto, el plazo de la prisión preventiva no debe aplicarse de forma automática, tampoco de manera superficial por el juzgado, sino más bien el plazo de la prisión preventiva debe obedecer a la circunstancia específica en la que se encuentra el proceso. En el caso en concreto, el caso de autos se encuentra en primera etapa del proceso. Esto es investigación preparatoria. La misma que fue formalizada en el mes de noviembre del año 2022 por el plazo de 36 meses, que a la fecha ya transcurrieron 12 meses. Considerando que la formalización se ha dispuesto en contra de una pluralidad de personas respecto a dos hechos concretos, lavado de activos y organización criminal, y habiendo transcurrido 12 meses de los 36, importaría que son 24 meses restantes al Ministerio Público para concluir la investigación. Sin embargo, también es cierto que la realidad procesal en la práctica judicial nos informa que no necesariamente casos de tal complejidad concluye en los 36 meses, sino más bien debe hacerse un examen en función al principio de razonabilidad, esto es, por el tiempo estrictamente necesario para que concluya la investigación. En el caso en concreto, uno de los factores que genera la dilación de la investigación es precisamente la inconcurrencia, la condición de no habido del imputado para realizar actos de investigación fiscal en su primera etapa. Por lo que este juzgado considera de que pese a haber transcurrido 12 meses y faltando 24 meses para su conclusión, no obstante, como se reitera, conductas obstructivas como lo que realiza el imputado generan cierta dificultad en la concreción de la investigación y como quiera que por el principio de unidad procesal, no solamente el proceso se limita a la investigación preparatoria, sino también a la etapa intermedia, así como a la etapa de juzgamiento, que del mismo modo requiere un cierto espacio de tiempo para su concreción. Así, la prognosis que se realiza en el caso concreto, que es la etapa intermedia,
puede ser atendida en un plazo no menor a los 4 meses y la etapa de juzgamiento en un plazo no menor a los 6 meses. Esto es de 10 a 12 meses adicionales. Por lo que, en el caso concreto, vamos a estimar el plazo de la prisión preventiva por el término que postula el Ministerio Público. Decisión judicial. Por estas consideraciones, conforme a las normas constitucionales, dispositivas, legales y la doctrina jurisprudencial tomada en cuenta en esta decisión y con las facultades que nos otorga la Ley Orgánica del Poder Judicial, el Código Procesal Penal, el señor juez a cargo del Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional procede, primero, declarar infundado el pedido de variación de la comparecencia con restricciones a una de comparecencia simple postulada por la defensa técnica del imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas. Segundo, declarar fundado el requerimiento de revocatoria de la comparecencia con restricciones por el mandato de prisión preventiva del imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas con DNI número 064666585. Dos. Segundo. Tercero. Disponer la prisión preventiva del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas por el plazo de 36 meses a partir del momento en que es ubicado, capturado y conducido a un centro penitenciario de elección de la autoridad penitenciaria. 3. Se dispone la ubicación, captura y conducción al imputado Vladimir Roy Cerrón Rojas al establecimiento penitenciario que la autoridad del INPE así lo determine. Siguiente. Se dispone que el personal jurisdiccional realice los oficios correspondientes a la autoridad policial de requisitorias a nivel nacional, así como a la autoridad policial internacional, Interpol, para su ubicación y captura a nivel internacional, en caso de ser ubicado, ingresar al centro penitenciario que la autoridad correspondiente así lo determine. Tercero,